sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Así que el título del mensaje de este día es El día de tu historia. Y justamente, aunque ustedes no lo crean, me inspiré con este título basado en el Salmo 139. Se ve que Dios hace tiempo me viene hablando a través de este salmo. Y bueno, encuentro ahí también que el rey David era bastante salamero con el Señor, ¿sí? Porque lo endulza y le habla al Señor. Obviamente que entiendo que por algo el mismo Señor dijo que él era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, porque sabía dónde tocar el corazón de Dios. Y cuando vos sabés dónde tocar el corazón de una persona es porque la conocés, y la conocés muy bien. Entonces sabés cuál es su debilidad, sabés cuál es lo que más quiere. Y obviamente no puedo dejar de hacer mención a las relaciones amorosas, ¿no? Entre un hombre y una mujer, cuando el hombre está de conquista o la mujer quiere ser conquistada, ¿no? Se hace ver, se hace mostrar. Y recuerdo que las primeras cosas que yo aprendí de quien fuera mi novia, antes de ser mi novia, que a ella no le gusta el chocolate. Así que con bombones no la podía conquistar. Pero había un bombón que sí servía y era muy útil, que era el bombón de fruta, ese que viene azucarado. Entonces allá Maxi a invertir en bombones de fruta, ¿no es cierto? Y obviamente que también me di cuenta de que ella le gustaba que quien fuera su pareja, su amor de toda la vida, se interesara en su familia. Así que ahí fui a aprenderme el cumpleaños de todas las hermanas y del hermanito, el más chiquito, y del papá y de la mamá. Y ahí estaba Maxi siempre presente con un regalo para todos, ¿no? Menos mal que no eran tan seguidos, pero sí me tenían todo el año ocupado, ¿no es cierto? Y siempre indagando, y qué bebida, y tenía que ser 7-Up, ¿no? Cuando nos citábamos era, te pido una 7-Up, ¿no? ¿Y qué pasa? Ese era mi método de conquista, ¿no? Saber qué cosas le gustaban. Y David sabía qué cosas le agradaban a Dios, ¿no es cierto? Y a Dios le gusta que lo reconozcamos en todos sus caminos. En todos nuestros caminos debemos de reconocer a Dios. Nuestra dependencia debe ser absoluta hacia Dios. Y te puedo asegurar que cuando vos dependés de Dios, estás tocando el corazón de Dios. Estás tocando su corazón. Porque vos y yo, no me voy a excluir, somos la creación más perfecta que Dios haya hecho. No son los mares, no son los peces que habitan los mares, no son las montañas, no son los frutos, no son los árboles, no son las estrellas, no es el sistema solar, no son las constelaciones. Lo más hermoso que creó Dios es el ser humano. Y yo voy a preguntar, ¿cuántos seres humanos hay acá?
Gloria a Dios. Entonces sos una creación perfecta, que Dios la creó. Y todo lo otro que te mencioné, Dios lo creó para que vos lo disfrutes. Entonces, cuando nosotros lo reconocemos a Dios, cambia nuestra forma de ver las cosas y Dios le agrada bendecir a sus hijos. Y el día de tu historia tiene que ver con eso, de cómo cada uno de nosotros escribe nuestra propia historia. Y hay una frase muy conocida que dice que cada uno es artífice de su propio destino. ¿No lo entendieron? Sí lo entendieron. Cada cual es autor del destino que le espera. Cada uno de nosotros, así como la ley de la siembra y la cosecha, si yo siembro ciruelas, ¿qué tengo que cosechar? Ciruelas. No puedo sembrar ciruelas pretendiendo cosechar manzanos. Es imposible, porque hay una ley que se cumple, que lo que siembro, eso cosecho. Entonces, en función de cómo yo haga mi presente, es lo que voy a cosechar en mi futuro. Ahora bien, ¿está todo perdido? No, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero hay algo que lo podés tener y estar bien seguro, que la ley de la siembra y la cosecha se cumple para todo aquel que está bajo el sol. ¿Sí? Dice la palabra que el sol sale para los buenos y para los malos. Sale para todos. Y hay una ley natural que estableció Dios, que es la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, cuando vos reconoces a Dios en tus caminos, la cosa va cambiando. Tu historia empieza a tomar otro curso. Entonces, depende que como vivamos nuestro presente, es lo que vamos a cosechar en nuestro futuro. Y fíjate que no te estoy hablando de pasado. Porque, por cierto, todos tenemos un pasado. ¿Quién no tiene un pasado? Todos tenemos un pasado. Y alguna vez les he dicho, hasta tenemos algún muertito escondido en el ropero, ¿verdad? ¿Sí? Pero tratemos de que no resucite. Tratemos de que el mal olor no nos invada, sino que entreguemos nuestro pasado en las manos de Dios. Que Él es amplio en amor y misericordia para perdonar todos, escucha bien, todos nuestros pecados. ¿Sí? Y dice la palabra que incluso Él envía nuestros pecados hacia el fondo del mar. Entonces, si yo te preguntara, ¿cómo querés que sea tu historia? ¿Cómo te proyectás vos? ¿Cómo querés que sea tu historia? Y ojo que si estás vivo, todavía tenés una historia por escribir, ¿eh? No podés decir, no, yo ya estoy pisando los 80, o no, yo soy muy joven para pensar todavía en lo que quiero hacer con mi vida. No, todos, si estamos vivos, tenemos una historia por delante. Depende de lo que hagamos en este presente, es como va a ser nuestra historia hacia el futuro. Entonces, ¿cómo querés que sea tu historia? ¿Sabés qué día de tu historia estás viviendo hoy? ¿Sabemos nosotros qué día de nuestra historia estamos viviendo? Si no lo sabemos es porque nunca nos proyectamos. Nunca hiciste un proyecto de vida. Nunca te proyectaste hacia adelante. Entonces no sabes en qué etapa de tu vida estás realmente. ¿Por qué? Porque no hubo un proyecto, porque hace tiempo atrás no pensaste dónde querías estar hoy. Entonces, si no lo podés visualizar, no te preocupes. Hoy es el día de tu historia. Hoy es el día en que vas a empezar a tomar mejores decisiones. Y la pregunta infaltable, ¿qué serías capaz de hacer para cambiar lo que querés cambiar de la historia de tu vida? ¿Hay algo que pudieras hacer y serías capaz de hacer para cambiar lo que quisieras cambiar de la historia de tu vida? Obviamente que el pasado no lo podemos cambiar. Si yo pudiera en lo personal, hay muchas cosas de mi pasado que si las pudiera cambiar, las cambiaría. Pero es imposible, no puedo poner la reversa y volver para atrás. ¿Sí? Muchos han intentado inventar la máquina del tiempo y la ficción nos vive presentando una máquina que retrocede en el tiempo, que se adelanta en el futuro, pero no se puede. El único que sabe tu pasado,
tu presente y tu futuro se llama Jesucristo. Así que si querés conocer esa máquina, no es una máquina, es una deidad, es Dios, Jesucristo. Solo Él sabe tu presente, tu pasado y tu futuro. Ahora bien, ¿querés saber cómo va a ser tu futuro? Ponete en las manos de Él. Y si hay algo que querés cambiar de tu futuro, porque hoy vivimos un presente, es tiempo de proyectarse. Es tiempo de poner plazos. Es tiempo de empezar a ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de empezar a vivir cada día como el día de la historia que Dios escribió para con cada uno de nosotros. Y para empezar, hay un consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corintios, que habla justamente de cómo conducirnos en nuestra vida. Porque viste que hay un dicho, otro dicho, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? El primer dicho dice, cada cual es artífice de su propio destino. O sea que vos determinás cuál va a ser tu destino. Y este dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el apóstol Pablo al respecto de cómo debemos de conducir la historia de nuestra vida le dice a los hermanos de la iglesia de Corintios en capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 33 al 34. Dice así en el nombre de Jesús, no se dejen engañar. Decir al que está a tu lado, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Mirá, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos. Lo dijo nuestro hermano Adriel hoy en la oración. ¿Sí? Esto quiere decir de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que si no te querés dejar engañar, busca consejo de parte de Dios y a través de su palabra. Sigue diciendo el apóstol, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tal? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con aquellos que andan lagrimeando por la economía de este país, de este mundo? ¿Te estás juntando con gente negativa, con gente positiva? ¿Te estás juntando con cristianos? ¿Te estás dejando influenciar por gente? ¿Quién te está influenciando? La palabra de Dios, el consejo del diario en el tarot. Bueno, yo digo diario, pero ya el diario casi no se lee, ahora se lee por celular, por computadora, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que está influenciando tu vida? ¿Verdad? Versículo 34 dice, vuelvan a su sano juicio. ¿Se acuerdan que domingo pasado hablamos del sano juicio? No, el anterior hablamos del sano juicio. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. El apóstol Pablo está diciendo, ¿con quién nos estamos juntando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces él aconseja, deja de juntarte con quien no te tenés que juntar. Deja de ser, y esto no quiere decir, no puedo tener amigos. Sí, vos podés tener amigos, pero esos amigos no tienen que influenciar en tu vida de forma negativa, sino que vos tenés que influenciar en los demás de forma positiva. Porque el que está con vos es el que escribió la historia de cada uno de los seres humanos que están viviendo aquí en la tierra. Y en la Biblia encuentro muchos, pero muchos ejemplos de personas que vivieron, podríamos decir, el día de, pero ese es título de otra prédica, ¿sí? Vivieron el día donde o hicieron algo extraordinario que marcó la historia, o fueron avisados de algo extraordinario. Y ahí quiero repasar algunos que se dejaron usar por Dios para cambiar la historia o para ser parte de la historia de la humanidad. Personas que un día vivieron el día de su historia. Y para empezar, la tenemos a María, la madre de Jesús, que un día vino el ángel Gabriel y le dijo, vos, María, que estás comprometida con José, que todavía no te casaste,
vas a ser la que sea madre del Hijo de Dios. Vas a concebir un hijo, que cuando el Espíritu Santo pose sobre vos, el Señor va a engendrar un hijo. Y a ese hombre lo llamarás Jesús, porque Él va a salvar a esta tierra. Y María, al principio estaba un poco con dudas, pero luego, por su fe, creyó. Y hoy el mundo entero habla de María. ¿No es cierto? Jesucristo mismo, Él también, una vez que creció, se crió como un muchacho común y corriente. 12 años es la primera intervención que vemos que Él tiene. A los 12 años Él va al templo, se encuentra ahí con los doctores de la ley y empieza a hablar con ellos. Y Él demuestra que está lleno de sabiduría. Es la única referencia que tenemos de su niñez hasta que empieza su ministerio. Y Jesús fue el que marcó el antes y el después de la historia de la humanidad. El Dios encarnado, aquel que tuvo la capacidad, y escucha bien porque hay muchos que esto no lo saben, y vos te vas a llevar información importantísima. Aquel que tuvo la capacidad de pecar, pero no pecó. Por decisión propia, no pecó. Aquel que pudo no hacer lo que el Padre le pidió hacer, pero decidió hacerle caso al Padre. ¿Cuántos le hacen caso a sus padres? ¿Cuántos le hemos hecho caso a nuestros padres? Y la verdad que muchas veces sí y muchas veces no. Pero Él le hizo caso en todo, aún yendo en contra de su propia voluntad. Aún yendo en contra de su propio deseo. Padre, si fuera posible que yo pase esta copa. No quiero pasar por este sufrimiento. Pero Padre, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que vos querés. Jesús, que tuvo su día en su historia, que cambió la historia de la humanidad. Una mujer en la ciudad de Betania, que hace algo que el mismo Señor Jesucristo dijo, de ella se va a hablar por siempre. Mateo capítulo 26, versículo 10 al 13, dice así con respecto a la historia de esta mujer. Dice que Jesús dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. ¿Qué había sucedido? Esta mujer entró al lugar donde estaba Jesús, comiendo con sus discípulos. Y de repente, sin mediar palabra, ella se arrodilla en los pies del Señor. Rompe un frasco de perfume de un precio carísimo y lo derrama en los pies del Señor. Y después empieza a secar con su propio pelo los pies del Maestro. Y ahí los criticones empezaron a decir, pero a usted le parece, Jesús, esto se podría haber vendido para darle de comer a los pobres. ¿Cómo puede ser que gastemos tanto perfume, tanto dinero en un perfume para ser derramado en tus pies? Y el Señor, que ya todo lo sabe, que ya todo lo sabía, dijo, a los pobres los van a seguir teniendo entre ustedes. Va a haber tiempo para atender a los pobres, ¿verdad? Y en otro de los evangelios relata que fue Judas uno de los que reprochó esto y él dijo, ay, pero maestro, le hubiéramos dado esto para los pobres, le hubiéramos vendido esto y le hubiéramos dado de comer a los pobres. Y el relator dice, porque Judas ya venía metiendo la mano en la bolsa y venía robando, por eso fue que dijo lo que dijo. ¿Y cuántos hay que en pro de la asistencia social roban? Entonces Jesús ya lo sabía todo. Esto no existe ahora, existía antes. Entonces Jesús dijo, a los pobres los van a tener, pero a mí me tienen ahora un tiempito más y después ya no me tienen más. Y sin embargo, esta mujer está preparándome para mi sepultura, porque ya se venía el tiempo de la crucifixión del Señor. Y el Señor dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura.
les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique de este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y donde se predique el evangelio, se habla del frasco de perfume que fue derramado sobre los pies del maestro. Y muchos hasta lo toman como una referencia de adoración, como debe de ser tu adoración, a los pies del maestro, dando todo lo que tenías, porque esta mujer entregó todo lo que tenía, ¿sí? Ella lo hizo en agradecimiento, porque reconoció que ahí estaba el que había de entregar su vida para el perdón de los pecados de todos. Ella reconoció de que no iba a haber otro momento en el cual ella pudiera honrar a Jesús. Y así tenemos más historias de personas que tuvieron el día de su historia. Nos encontramos con Moisés sacando a un pueblo de 400 años de esclavitud. ¿Vos te imaginás 400 años un pueblo siendo esclavo? 400 años, 8 generaciones siendo esclavos. El padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Ellos habían nacido en esclavitud. No conocían otra forma de vida que no sea vivir bajo el yugo de los egipcios. Entonces, ¿qué pasó? Moisés, sacándolos al desierto después de haber visto las maravillas de Dios, dice en Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento de que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. ¿Quién no le hubiera gustado ser Moisés y poner la vara en el agua y que se abra? Pastor, ¿pero a usted le parece que Dios me va a dejar hacer algo así a mí? Yo creo que sí. Si Dios lo quiere y está dentro del plan de Dios, sí, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Acaso nosotros somos menos que Moisés? No, vos no sos menos que Moisés. Y el Dios de Moisés, a pesar del paso del tiempo, no cambió, no varió, sigue siendo el mismo Dios. La diferencia es que Moisés le creyó a Dios. Y Dios a Moisés le presentó un plan, le presentó un proyecto. Vas a sacar de la esclavitud a mi pueblo que está clamando. Y Moisés, un solo hombre, sacó a toda una nación de la esclavitud, a toda una nación de la esclavitud. Y cuando se encontró con el primer conflicto, ni bien salía de Egipto, el ejército que lo perseguía y el mar en el frente. ¿Y cómo hacemos? Moisés no dudó. Si Dios me trajo hasta acá, Dios me va a librar. ¡Pah! Y que se abran las aguas. Y dice que cruzaron en seco, totalmente en seco. No dice que a alguno se le quedó la sandalia pegada en el barro. Dice que cruzaron en seco, sobre tierra seca. Dios lo puede hacer. Hay muchas situaciones en nuestra vida que Dios se quiere manifestar. Depende de nosotros, de nuestras decisiones, la historia de nuestra propia vida. Y eso consiste en vivir por fe. Moisés salió. Y si leemos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, cuando se habla en el capítulo 11 sobre la fe, dice que Moisés salió de Egipto como viendo al invisible. No sabía Moisés lo que iba a suceder adelante, pero sabía de que Dios iba con él. Vos podés no saber tu futuro, pero si confías tus proyectos en Dios, sabés que Dios va delante tuyo. Y cuando necesites que las aguas se abran, las aguas se van a abrir. Por más que el ejército te persiga,
Por más que parezca imposible, Moisés cargó con la mochila de toda una nación. Moisés, nos siguen los egipcios. ¿Por qué no nos quedamos con ellos? ¿Y ahora cómo vamos a cruzar? Tranquilo, Dios está con nosotros. Y si Dios nos trajo hasta acá, Él nos va a librar. Y se abrieron las aguas. Si Dios te trajo hasta acá, Él te va a librar. Otro hombre que vivió un momento especial y particular en la historia de su vida. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 18, nos encontramos ahí con Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? Un hombre que tuvo que poner a prueba a su propia nación. Él era el único profeta que había quedado. El rey Acab, un desastre. Fíjense lo que le pregunta el rey Acab a Elías. Dice versículo 16, Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro con Elías y cuando lo vio le preguntó, Acab le pregunta a Elías, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Y me encanta la respuesta de Elías, ¿no? ¿Cuántos están pasando por problemas? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de nuestros problemas? Dice que fue al encuentro con Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel, a mi casa? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quien se lo crea son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Tras otros dioses se fueron. Tras otros dioses. Ahí estaba Elías dándole respuesta al rey Acab. Hay problemas. Israel tiene problemas. ¿Cuál es el problema que hay? Yo te lo voy a decir, le dijo Elías. El problema que vos dejaste de rendir honor al Dios, al único y verdadero Dios. El problema es que dejaste de vivir por fe. El problema es que dependés de tu propio esfuerzo, dependés de tu propio bolsillo y no estás dependiendo de Dios. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de trabajar, trabajá, pero por fe, creyendo en que Dios es tu proveedor. Hay problemas en tu relación. ¿Y por qué? Porque tu relación no está encomendada a Dios. Acá, ¿por qué hay problemas en Israel? Porque el rey, la cabeza de Israel, está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Porque el rey de mi casa, pues yo le digo a mis hijos, miren que acá en casa el soberano soy yo. ¿Sí? Y eso Dios lo dice, ¿verdad? La columna de mi casa, la que sostiene la casa, de acuerdo a la palabra de Dios, es mi esposa. Porque la mujer sabia edifica la casa. Y te digo lo que sigue diciendo el pasaje, mas la necia la destruye. Así dice el pasaje. Entonces, claro, el rey Acab se había apartado de eso y salió atrás de lo que estaba de moda en ese momento. Atrás de los, mirá, trajeron un Dios nuevo, vamos a adorarle a él, vamos a la fiesta del gauchito tanto, vamos a la fiesta del otro por allá. Entonces, ¿y Dios? No, Dios pasó de moda. ¿Por qué hay problemas en Israel? Le pregunta el profeta. Por lo que está sucediendo en tu casa. Por eso, porque tu casa se ha apartado de la palabra de Dios. Porque en tu casa no están rindiéndole el honor que él se merece. Y dice después, sigue diciendo de que Elías tuvo que enfrentar a todo el pueblo. Le dijo, ahora tomen una decisión, les dijo. ¿Qué decisión van a tomar? Este es el momento del antes y del después. Todo depende de las decisiones. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a servir a Baal o van a servir al Dios verdadero? Ustedes decidan. Y el pueblo de Israel enmudeció. Silencio. No sabemos porque
Dios es Dios de Israel, pero nos gusta la moda de los Baales. Me gusta la musiquita de allá. Me gusta lo que se hace allá. Me gusta la desnudez que miro en la tele. Me gusta hablar de esa forma. Me gusta lo... No sé. Entonces, callemos no. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Y hay otro dicho que dice que el que calla, otorga. ¿Sí? Y Elías dijo, vamos a hacer una prueba. Yo estoy solo, el único profeta de Dios que ha quedado acá. ¿Y ustedes cuántos son? Nosotros acá somos 450 profetas de Baal. ¿Qué vas a hacer? Sencillo. Vamos a demostrar quién es Dios, dijo Elías. Y dijo, bueno, acá en el Monte Carmelo, dijo, hagamos un altar, traigamos los animales para el sacrificio y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma todo el holocausto, ese va a ser el verdadero Dios. Elías, contra su propio pueblo, más 450 profetas en contra de él, haciendo historia, sabiendo que él estaba en el día de su historia. ¿Vos te animás a ir en contra de toda una nación, más 450 profetas? Está difícil, ¿no? Pastor, me superan en número. Ellos son más que yo. Yo no soy nadie. Es verdad, ni vos ni yo somos nadie, ni Elías es nadie. Lo que Elías tenía era, creía fielmente y firmemente en que su Dios era el verdadero Dios. Y no importando la circunstancia, no importando la adversidad, él dijo, acá voy a demostrar de que Dios es el verdadero Dios. Y dijo, bueno, vayan ustedes primeros, a ver, pídanle a Baal que haga descender fuego y que consuma todo. Y allá estuvieron gritando, llorando, se cortaban los brazos. Baal, haz descender fuego, haz descender fuego. Y nada, y nada, y nada. Y como al mediodía, el profeta Elías dijo, bueno, a lo mejor está durmiendo, griten más fuerte. Les canchereó todavía encima. Hay que tener fe en Dios para tener a todo un pueblo en contra y 450 profetas. Yo le diría a Elías, pará, aguantá un cachito, mirá que estos van a agarrar una espada y te van a desgollar. Pero sin embargo Elías dijo, no, yo sé quién es el Dios al que sirvo. ¿Vos sabés a quién Dios servís? ¿Vos sabés a quién Dios servís? Él le hizo frente a todo. Y eso era todo o nada. ¿Para dónde iba a salir corriendo? Si eso no funcionaba, Elías salía corriendo para allá, 450 profetas. Salía corriendo para allá, todo un pueblo en contra. ¿Para dónde iba a salir corriendo si eso no funcionaba? Él sabía y tenía bien claro quién era su Dios. Él entregó su vida a Dios, porque era él solo. ¿Tu vida está siendo entregada y consagrada a Dios? ¿Dispuestos a vivir el día de tu historia? El día de la historia que Dios marcó en tu vida. Y ahí fue de que Elías dijo, basta, ya está. No pudieron hacer descender fuego, ahora me toca a mí. Así que él fue, acomodó los leños, puso 12 piedras en representación de cada una de las tribus de Israel, ¿sí? Y las puso ahí, las acomodó, hizo una zanja alrededor del fogón, hizo la zanja, y dijo, traigan tinajas de agua y échenle, mojen todo el holocausto, mojen la leña. Fueron y lo hicieron una vez. No, otra vez más. Le falta mojarlo más. Fueron otra vez. No, está muy seco. Vuélvanle a tirar agua. Tanta agua le echaron que la zanja que hizo alrededor estaba rebosando de agua. Ahora sí, él agarró y alzó su mirada al cielo y exclamó así. Versículo 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos
se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Hasta eso, Dios te permite que puedas cobrar venganza de aquellos que están en contra tuyo. Y estoy hablando del terreno espiritual, no salgas a cuchillar a nadie, ¿eh? Por favor. Mis hermanos, ¿podemos tener nosotros la fe de este profeta? Él solo en contra de todo. Él solo en contra de todo. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que hagas en tu vida y no lo estamos haciendo? ¿Hay algo que Dios está pidiendo que cambies en la historia de tu vida hacia el futuro? Porque el pasado no lo podés cambiar. Pero hacia el futuro hay algo que Dios te está pidiendo hoy que hagas para mejorar tu futuro. Es tiempo de hacerlo. No importa que esté en contra. No importa. Hoy es el día de la historia de tu vida, donde tomás la decisión que Dios te está pidiendo que tomes. Y ya, como último, en el registro que me acordé para mencionarte de aquellos que hicieron cosas extraordinarias, hay uno que hizo muchas cosas extraordinarias, pero al final, como dicen los jóvenes, desbarrancó. Se dio la pera contra el piso. Sansón. Algunos le pusieron de apodo Sonsón, porque Sansón había nacido nazareno. Dios había determinado, allá en el libro de los jueces, la época de los jueces, sus padres habían sido advertidos por Dios de que ese hombre, que ese niño que iba a nacer tenía que ser nazareno, no podía pasar navaja por su cabellera, no había que cortarle el pelo, había que consagrarlo a Dios. Desde nacimiento, y fue creciendo, y fue un niño, un adolescente, un joven, un adulto consagrado a Dios. Nunca había tocado nada inmundo, nunca había bebido alcohol, nunca había tocado un cadáver, consagrado a Dios. Nunca le habían cortado el pelo, nunca había pasado navaja por su cabellera. Pero venía el enemigo y allá salía Sansón, él solito, ¡fra, fra, fra! Todos derribados. Consistía su fuerza en la obediencia, en la consagración que él tenía. Pero el enemigo intentó por todos lados. ¿Vieron cuando el pastor les dice de que no le dejes una endija así al enemigo? Y estoy hablando de Satanás, el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda, que a veces hasta distrae a los elegidos. Y Sansón empezó a abrir de a poquitito esa endija. Sansón, como buen corpulento, bien físico-culturista que era, hermosa cabellera, hermosa barba, el tipo las tenía todas ganadas. ¿Por qué? Porque era el campeón en la batalla, no había quien le ganara. Entonces las chicas le daban vuelta. Ese no necesitaba salir de conquista. Ese andaba en 0 kilómetros siempre, parecía, ¿no? Las chicas se subían solas al bote antes que él las pescara, ¿no? Y fue su debilidad. Las mujeres fue su debilidad. Intentaron, hasta que una mujer, de tanto insistir, logró abrir la endija. Lo endulzó, lo encarameló, le susurró al oído, le dijo palabras dulces, amables, como los que nosotros nunca escuchamos, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien te pasa mucho barniz, desconfía. Cuando alguien te adula mucho la oreja, desconfía. No es él, es el otro. Es el enemigo de nuestras almas, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual.
Y a Sansón le endulzaron la oreja tanto, que cayó. Aquel que se creía fuerte, cayó. Aquel que cree que está firme, cuide que no caiga. Aquel que se cree estar firme, cuide que no caiga. Fue tanto lo que lo endulzaron. Y bueno, sí, yo te cuento, pero vos como me querés tanto y me haces tanto mimito, yo te voy a decir, nunca pasó tijerita por mi cabello y ahí radica en la obediencia que yo tengo de guardarme en santidad, ahí radica mi fuerza. Ah, sí, vení Sansón que tengo un mimito para darte. Y ella lo durmió y cuando se despertó estaba sin cabellera y sin ojos. Dalila. ¿Cuántas Dalilas aparecen en nuestra vida? Que nos van endulzando, nos van endulzando, nos van endulzando. Y cuando menos nos queremos dar cuenta, somos carne molida. Y ahí estaba Sansón. Ya estaba destruido. En las manos del enemigo vinieron los filisteos, lo ataron de pie, mano, se burlaban de él, lo escupían, jugaban con él. Y dice que lo ataron a un muro, a una columna de la casa donde estaban. Y ellos hicieron fiesta, derrotamos a nuestro enemigo. Y así hace Satanás. Hace fiesta cuando te tiene en esas condiciones. Hace fiesta. Pero Sansón, aún así, sabiendo quién era su Dios y recorriendo su historia, hizo una última oración. Jueces 16, 28 al 30 dice, entonces Sansón oró al Señor, oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, solo una vez más. Dice, déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Y acá, mi querido hermano, encuentro el día de la historia de Sansón. Alto precio tuvo que pagar por su error. Por su error tuvo que pagar con su propia vida. Y quizás muchos de nosotros podemos estar como Sansón. Y acá Sansón dio lo último que tenía. Aunque sea lo último que haga, Señor. Dios quiera que ninguno de nosotros lleguemos a pagar con nuestra muerte nuestra salvación. Porque es lo que puede llegar a suceder. Que para que seas salvo, el Señor te tenga que llevar. ¿Sí? Ustedes dicen que no. Yo lo digo por propia experiencia, no que me haya pasado a mí, pero he visto jóvenes que venían bien, de golpe y porrazo, dejaron la endija abierta, un accidente de moto, un tiempo en coma, que Dios me reveló que ese tiempo en coma ese joven se puso a cuenta con Dios. Y después Dios dijo, si lo levanto no se salva, así que me lo llevo. Hermanos, así de importantes somos para Dios. Pero ¿cómo? ¿Dios para salvarme me va a llevar? Sí, porque Él quiere que ninguno se pierda, que todos pasen al arrepentimiento. Ahora sí, Dios tiene un plan, Dios tiene una historia escrita para nuestras vidas. Jeremías 29, 11 al 14 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes.
Decir al que está a tu lado, Dios sabe los planes que tiene para vos. Yo, el pastor, no los conozco. No sé cuáles son los planes que Dios tiene para vos. Pero sí hay algo que sé y estoy seguro. Conozco al Dios que tiene esos planes. Y ese Dios siempre tiene buenos planes. Sigue diciendo, afirma así el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios te escucha. Dios te está escuchando, Él está escuchando tu súplica. Pero es necesario que le creas a Dios, que creas que Dios te escucha. Ahora, si vos le orás a Dios, pero después no actúas conforme a creerle de que Él te está escuchando, entonces no le estás creyendo. Dice la Biblia que aquel que se le acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. No nos podemos acercar a una figura, no nos podemos acercar a algo efímero. Nos acercamos a un Dios real. Un Dios que manda un ángel y habla con una virgen. Un Dios que manda a su Hijo a padecer a este mundo para salvar al mundo entero. Un Dios que abre el mar en dos para que crucemos en seco. Un Dios que no te avergüenza aunque haya una multitud que esté en contra tuyo. Ese Dios tiene buenos planes. Puede ser grande la adversidad. Vos lo mirás con tu mente humana, con tus ojos humanos y vos decís, esto no tiene remedio. Pero Dios lo puede remediar. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios está pensando en tu futuro. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando lo busques de todo corazón, ahí vas a encontrar a Dios. Cuando busques a Dios y no haya nada que se interponga, ni siquiera la lluvia. Yo cada vez que llueve y es domingo, yo digo, ay, los hermanos se acordarán de que no son de azúcar, que no se van a derretir porque salgan y les caiga una gotita. Veo que hay unos cuantos que se acordaron, ¿sí? Que no somos de azúcar, ¿verdad? Eso es buscarle de todo corazón. Me dejaré encontrar, dice el Señor, y les haré volver de la cautividad. O sea que Él te va a librar de todo aquello que te tiene cautivo, que te tiene atado, que no te deja progresar, que no te deja avanzar. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde hayan dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Esto también se lo dijo al pueblo judío, que estaba en cautiverio, que estaban pasando calamidades. Jeremías, cuando recibió este mensaje, estaba preso. Un hombre preso recibiendo un mensaje de libertad. Y Jeremías lo escribió. ¿Por qué? Porque él le creyó a su Dios. Que a pesar de que hoy estoy preso, Él me está declarando libertad. Los proyectos de Dios son todo lo bueno que nos puede suceder en nuestra vida. Y ahora sí, el Salmo 139, un salmo con el cual Dios me viene hablando ya hace tiempo. Y nuestro hermano Adriel hoy se me adelantó con el salmo, pero está bien, porque Dios está afirmando. Cuando ustedes escuchan algo repetido que nadie se puso de acuerdo, es porque el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestras vidas. De eso no tengas duda. El Salmo 139, versículo 13 en adelante dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, decía el rey David. Tus obras son maravillosas
Y esto lo sé muy bien. El rey David sabía muy bien quién era su Dios. Por eso Dios pudo decir de él que tenía el corazón conforme al de Dios. Porque él sabía muy bien quién era su Dios. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Ahí, en ese momento, vos que alguna vez quizás te dijeron sos un accidente, es mentira. Es una mentira satánica. Y te lo está diciendo alguien que fue hijo extramatrimonial, que soy hijo extramatrimonial. A los 16 años me enteré que no era hermano legítimo de mis hermanos, que había sido producto de una relación fuera del matrimonio. Y cuando yo leo esto, digo, Dios estuvo siempre en los planes de mi vida. Y Dios está siempre en los planes de tu vida. Desde el día en que fuiste gestado, Dios estaba escribiéndolo todo. Fíjate si no lo que dice acá. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Y me gusta esta versión porque habla de un diseño, habla de un proyecto. Dios tiene un diseño, un proyecto para tu vida. Pero quien toma la decisión sos vos de querer ser parte del proyecto de Dios. Y no importa la edad que tengas, no importa cuán niño, cuán joven, cuán adulto, cuán anciano seas, Dios sigue teniendo un proyecto para tu vida. Esa es tu verdadera historia. Pero nuestras propias decisiones cambian la historia de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión? Hoy es el día de tu propia historia. Hoy es el día que tomás la gran decisión. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El Señor lo tenía todo preparado. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de todo de ellos. El salmista está diciendo, me gustan tus pensamientos, Dios. Yo no los puedo contar, pero esos pensamientos tuyos son beneficiosos para mi vida. Me gusta la vida que vos me estás proponiendo. Me gustan tus planes. Son inmensos. Y yo te puedo garantizar que cuando te pones en las manos de Dios, tu expectativa es esta. 1,92 m es tu expectativa. En las manos de Dios supera los 4 metros. Porque Dios te lleva más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Que Dios es tan grande que da más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir e imaginar. Dice, si me propusiera, no los puedo contar, dice, sumarían más que los granos de la arena. Al despertar, aún estarías conmigo. Oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, y ahí es donde yo digo, fíjense qué vivo que era David. Lo endulzó a Dios, le endulzó el oído a Dios. Dijo, Dios, yo te reconozco. Vos hiciste planes con mi vida. Vos sos el dueño de todos. Tus pensamientos yo los sigo. Yo le creo, yo te creo. Pero ahí tengo un problema, Señor. Le dijo, tengo a mis enemigos que me están molestando. Si tan solo a los malvados, si de mí se apartaran la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Los cuento entre mis enemigos. Y ahí hizo un paréntesis. Después de haberle dicho lo que significaba Dios para él, les puso su problema. Y les dijo, Dios,
yo no me relaciono con ellos. Yo no me junto con ellos. Yo los aborrezco porque andan en cosas que a vos no te agradan. Pero yo no puedo contra ellos. Vos sí. Sacámelos de encima, le está diciendo. ¿A cuánto les gusta rendir cuentas de su propia vida? A mí cuando me toca hablar con algunos hermanos en la fe y me vienen a pedir un consejo y me cuentan y me dicen y esto, lo otro, acá, allá, y estoy pasando por acá, por acá, por acá, por esto. Y yo digo, momentito, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Fíjate cómo Dios dice en su palabra con respecto a este pecado, con respecto a esto otro. Y ya no les gusta, se empiezan a retorcer todos. No, pero pastor, espere un poquito. Yo no, pero vos querés la bendición de Dios. Sí, yo la quiero. Bueno, entonces hay que acomodar, hay que ordenar, hay que ponerse a cuentas. ¿No? Yo no quiero ser examinado, pero el examen me ayuda a mejorar. Hay otro dicho que dice, lo que no te mata, te fortalece, ¿verdad? Y si ponerte en examen delante de Dios te fortalece, ¿por qué no te vas a dejar examinar por la palabra de Dios? Y acá el rey David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende o guíame por el camino eterno. Mis queridos hermanos, ponerse al examen de Dios es lo mejor que nos puede pasar. A mí me pasa en mi trabajo que a veces yo recibo inspecciones constantemente. Me inspeccionan de la distribuidora de gas, me inspeccionan de los municipios, me inspeccionan los clientes, me inspeccionan. Entonces tengo que andar rindiendo cuenta permanentemente en mi trabajo. Al cliente, al municipio y a la distribuidora, permanentemente. Y algunos hasta me piden perdón. Maxi, perdón, este plano se hizo mal, hay que corregirlo. Maxi, perdón, en la obra está faltando una valla, hay que poner una valla más. Y yo digo, gracias, gracias, porque su corrección me hace mejor. Su corrección me perfecciona. ¿Cuánto más la de Dios? La corrección de Dios es la que nos perfecciona. Mi querido hermano, mi querida hermana, si hay algo que Dios te está amonestando, te invito que hoy sea el día de tu historia donde tomes una buena decisión. Y nuestras decisiones no se hacen con la vista humana, no se hacen con el razonamiento humano, se hace con la fe en Dios.